recesión técnica. Pero eso a mí qué, eso a usted qué, eso cómo nos pega o no nos pega. Sergio Negrete, te mando un abrazo totote, gracias por tomarme la comunicación. Te seguimos siempre ahí en tus redes en @iconocafka. ¿Estamos en recesión, no estamos en recesión? Y lo más importante, ¿eso tiene algún sentido? ¿Nos cambia nuestra vida? ¿Cómo estás, querido Sergio? Buen día. Muy, muy buen día, Luis. Espero que me escuches bien. Gracias por estar contigo, con todo tu auditorio. Y pues vaya que sí nos pega. A ver, si tú dices estrictamente, ¿qué más da contraernos 0.1 que crecer 0.1? Pues ciertamente la diferencia no es, no es significativa. Aquí lo importante es que la economía mexicana está estancada, se está contrayendo de acuerdo a la medición más precisa que tiene el INEGI, y en ese sentido estamos en crecimiento negativo por 2 trimestres consecutivos. Y entonces, sí, se llama recesión mínima por la mínima diferencia, como se le quiera llamar. La economía se está contrayendo, lo ha hecho por 2 trimestres. Enfatizo esto porque cuando ocurre solo un trimestre, bueno, pudo haber algunas razones por ahí extrañas o sea, algo que sea solo de una vez, pero no, ya cuando son 2 al hilo, entonces ya por eso se denomina recesión, y ahí es donde estamos. Y bueno, ¿cuál es el problema? Pues que si una economía no crece, pues no hay empleos y no suben los salarios. Ese es el problema. El problema de un bajo crecimiento o recesión es el impacto que tiene en la población, que tiene en los bolsillos. No hay mejora en el bienestar posible con una economía que crece poco. Puedes decir que vamos a repartir mejor lo que hay, bueno, algo se puede hacer quizás, sin duda, pero al mismo tiempo estás destruyendo los incentivos para enriquecerte y para trabajar. Entonces, es muy poco lo que puedes hacer en materia de redistribución. La mejor manera es que el pastel crezca más, que el pastel sea más grande, y el pastel de México no se está haciendo más grande, se está haciendo más chiquito. Entonces, bueno, pues eso es lo que es recesión, Luis. Oye, dime algo. En la mente de muchas personas está la crisis, más allá de la recesión, pero está la crisis. El asunto de que un día parecía como si todo hubiese cambiado de la noche a la mañana, como si de un lunes a un martes hubieras amanecido en la crisis, pero el lunes no estabas en crisis, ¿no? Y a lo mejor se asocia mucho con la devaluación del peso en su momento, en aquellos años 90, 80, 70, etcétera. Hoy día creo que hemos estado viendo, y quisiera que tú nos puedas dar luz en el tema, una degradación sistemática y de a poquito de nuestra economía y de nuestra forma de vida. Si hacemos un análisis a lo mejor de cómo nos iba en el 2018, pues mucha gente dirá, oye, es que me iba mucho mejor en el 2018, pero no se ha sentido en algunos casos tan de sopetón, en otros sí, ¿no? Pues con la pandemia, a lo mejor muchos perdieron la chamba, etcétera, pero me refiero a la sensación global de una crisis, inclusive hasta los mismos indicadores de repente suben en la confianza y luego vuelven a bajar. ¿Qué opinas de esto? O sea, no, pareciera que no es como antes, que era el trancazo de la crisis de la noche a la mañana. Efectivamente, a ver, ese golpe de la noche a la mañana, pues lo tuvimos en 2020 con la pandemia, eso fue global, pero bueno, Sí, lo claro. tuvimos aquí en México, lo tuvimos en 2008-2009 con la crisis financiera global también. Los que nos acordamos, que ya no son muchos, de 95, pues de repente estábamos bien y al mes siguiente estábamos en una crisis pavorosa. Tienes razón, hay 2 indicadores, Luis. Uno ya lo apuntaste, que es el peso, que es decir, ¿cómo está el tipo de cambio? Y pues el tipo de cambio razonablemente ha sido bastante estable. De hecho, desde 2016, si me acuerdo, no desde 2018, desde 2016 está fluctuando entre el 18-21, sube, baja, pero de ahí no se mueve. Entonces, bueno, el tipo de cambio es uno para que uno voltee a ver a ese termómetro de decir, ¿cómo estamos aquí? Y el otro es la inflación. Y aunque la inflación ahora está elevada, estamos arriba de 7%. A ver, pues tampoco vamos a compararlo con el 180% que tuvimos en 1988. Arriba de 100% estuvimos por años con Miguel de la Madrid. Con Ernesto Zedillo estuvimos arriba de 50%. Entonces, a la hora en que nos dicen 7, hombre, no es que sea algo menor, pero realmente no es, como dices, esa sensación de hundimiento, de crisis. Entonces tenemos una especie de crisis silenciosa o de problema económico de largo plazo que afecta a mucha gente, pero no a toda,
Y entonces, ciertamente, la palabra crisis no está en muchos labios. Esa gente que pierde su empleo no lo adjudica a una crisis, lo adjudica pues a un problema más específico. Entonces, pero deja enfatizarlo, esto es clave. El problema de México, grave, y no es de ahora, ni siquiera de 18, es de 40 años a la fecha. Sin exagerar, de 1981 a la fecha, es el bajo crecimiento. Lo que sí ha pasado de 2018 a la fecha es todavía un peor crecimiento. De los 12 trimestres que lleva este gobierno, 3 años, 12 trimestres, 6 han tenido contracción negativa. 6 de la mitad. La mitad de este gobierno hasta el momento lleva contracción negativa en el crecimiento económico. Dice, bueno, pero ¿cómo le fue a gobiernos anteriores? Peña tuvo 4 en todos sus sexenios, 4 trimestres, 4 de 24. Calderón, 3 de 24, Fox, 4, Zedillo, curiosamente Zedillo, 2 muy profundos en el año 95, 3 en total. Pero a lo que voy, en gobiernos anteriores sí tenías 3, 4 trimestres de crecimiento negativo en todo el sexenio. Ahorita llevamos 6 de 12. Es realmente pavoroso lo que está ocurriendo en esta administración en términos de crecimiento, y no podemos culpar solo a la pandemia. En 19 no había pandemia y ahora pues se supone que estamos en plena recuperación de la pandemia. Pues vaya recuperación con recesión. Oye, está muy cañón ese dato, gracias, porque si lo vamos comparando, ¿por qué 24? Porque bueno, pues o sea, hay 4 trimestres cada año, 6 por 4, 24, entonces en todo el sexenio sí hemos tenido 2, 3 de Calderón o de Peña o de Fox o de Zedillo, que bueno, aunque le fue muy mal en 2, después ya nos levantamos. Aquí en la cuarta transformación llevamos 6 trimestres de los 12 que van en recesión, o sea, yéndonos para atrás, en decrecimiento, pues. ¿Qué cosa? Sí, te repito el dato. Zedillo son 3 de 24, Vicente Fox 4, Felipe Calderón 4, Peña 4, y aquí llevamos 6 en la mitad del sexenio. Nos faltan otros 12 trimestres. A ver cómo nos va. Pero es que genuinamente pinta muy mal la cosa. ¿Por qué? Sí, pues no. Porque con este ritmo que llevamos para 2022, ¿qué se espera ahora que crezca la economía mexicana? Pues 1.5, 1.8, 2%. ¿Cuánto cayó en 2020? 8.2. ¿Cuánto creció en 2021? 5. El último dato, lo que acaba de publicar INEGI. 5 contra menos 8.2. Dices, oye, pues todavía no nos recuperamos. No, de ninguna manera. Estamos muy abajo del nivel de 2018. Con suerte, reitero, en 2023 o será hasta 2024 que se recupere el nivel de producción, el nivel de PIB de 2018. Pero el PIB por habitante, pues ese todavía no, porque ha crecido la población en estos años. ¿Cuándo se va a recuperar el PIB por habitante? Si quieres en este momento mi estimación, te la digo con todo gusto, 2026. Esto es de terror, absolutamente terrorífico. Y es una crisis, déjame usar esa palabra, es una crisis silenciosa, porque afecta a millones, pero como no es generalizada a inflación tipo de cambio, pues entonces no se siente a ese grado. Déjame cerrar con un tema. ¿Cómo cerramos el sexenio desde tu perspectiva en este ambiente? O sea, hay crisis, hay números que no son nada positivos. ¿Y cómo cambia la vida de un ciudadano común en 2018 a un ciudadano común en 2024 en México? Ya estamos viendo la desconfianza generalizada de empresas, la salida de inversiones, la fuga de capitales, etcétera. ¿Cómo ves el escenario de aquí a 2024? Y pues igual de mal, quiero decir. O sea, realmente no hay mejora posible en lo económico. Ya vemos cómo van los homicidios, entonces ahí tampoco hay ninguna mejora. Ya vemos cómo va el empleo, vemos cómo van los salarios. No, realmente, o sea, el ciudadano medio va a estar en 2024 peor o mucho peor de lo que estaba en 2018. Y aparte, una sociedad mucho más dividida, mucho más polarizada, mucho más peleada consigo misma, porque eso es lo que le encanta promover al presidente. Le encanta promover los fifís contra los buenos y el pueblo bueno contra los riquillos y los aspiracionistas.
Estas son heridas que va a tomar mucho tiempo cicatrizar y se tendrá que hacer a partir de 2025, porque en este gobierno no va a ocurrir. Vamos a acabar muchísimo peor, pero no solo en lo económico, que ya es grave, en lo social, en lo político, en unos contra otros, así es como vamos a acabar, porque así estamos ya, vamos en esa dirección, y esa dirección no va a cambiar. Te mando un abrazo, como siempre, con toda la admiración. Te seguimos ahí en @econocafka, muy buenos análisis, como siempre. Y bueno, pues ahí datos para el debate y para el debate con argumentos y con los datos necesarios. Gracias, querido Sergio. No, a ti, Luis, qué privilegio estar contigo, con tu auditorio. Gracias. Con toda la admiración es Sergio Negrete, doctor en Economía.